Entonces, quienes tienen empresa adjuntan su página web, adjuntan el organigrama que lo pueden descargar o tomarle un pantallazo de la página web de la empresa o que se lo suministren de alguna forma. De ese organigrama van a identificar la diferenciación y la integración. ¿Cómo es en su empresa ese tema de la diferenciación y la integración? Identificar de ese mismo organigrama si la complejidad horizontal es baja o alta. Recordamos entonces el ejemplo que dimos y la explicación que dimos si la complejidad es baja o es alta. Identificar si la diferenciación vertical es baja o alta. Igual, la diferenciación, recuerden que una cosa es la complejidad y otra es la diferenciación. Entonces, si es baja o es alta. ¿Cómo se lleva a cabo el tema de la formalización en su empresa? Recordamos el tema de la formalización, que si hay políticas, hay reglas, hay normas, hay manuales. ¿Sí? Entonces, explicar, dar ejemplos, mencionar, hablar al respecto. Si quieren adjuntar algo, pues lo pueden adjuntar. Bien. ¿Cómo se lleva a cabo el tema de la centralización? Y el tema de la toma de decisiones. Si la toma de decisiones está centralizada o descentralizada. Si solo una persona toma las decisiones en la empresa, por ejemplo, el presidente es el único que puede tomar decisiones hasta si compra un lapicero, hasta si contratan un empleado más para un departamento, si esa decisión solo la toma él, o puede haber descentralización, que pues los gerentes de cada o directores de cada departamento pueden tener esa responsabilidad de tomar decisiones. El ámbito de control en su área, ¿sí? ¿Cómo es el ámbito de control en el departamento en el que ustedes se desempeñan? Entonces, por ejemplo, yo hago parte del departamento de talento humano. Entonces, bueno, mi jefe inmediato o mi supervisor, ¿cuántos subordinados tiene a su cargo? ¿Sí? Bueno, nosotros somos 10 personas, entonces el jefe inmediato tiene a cargo 10 personas. ¿Sí? Bien. Y por último, como tercer punto, en este link se encuentra la clase grabada de la semana pasada. Ustedes ingresan ahí y dejan un comentario. Y dejan un comentario acá debajo de los Profe, una comentarios. ¿Sí? el último punto donde usted menciona cuántos subordinados tiene el jefe, sería solamente, pues hay que responder algo más aparte de eso, no sé, la manera en que se lleva a cabo, no sé, el proceso con los subordinados o algo más. No, es solamente mencionar cuántos lleva a cargo porque las demás preguntas ya se han respondido en la parte de arriba, ¿sí? Eso ya me da información de la empresa, ¿sí? Con todo esto ya me da información de la empresa y cómo se lleva a cabo el proceso de la estructura en la empresa. Todo esto hace referencia a la estructura en una organización. Profe, una pregunta Sí, dígame. sobre cuando usted nos menciona de cómo se lleva, no, pues permítame que casi no veo ahí. ¿Cómo se lleva a cabo el tema de la formalización en su empresa? ¿A qué hace referencia? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando les mencioné este punto, les expliqué. La formalización es lo que vimos de formalización. Vuelvo y explico el tema de las políticas, de los manuales, de las reglas, de los procedimientos. Entonces es comentarme si ustedes pues, dentro de su empresa manejan ese tipo de formalización, si tienen reglas, si tienen procedimientos para hacer el desempeño de sus funciones, si tienen manual de funciones, si para cada proceso tienen un manual o ustedes están en la libertad de realizar sus funciones. Es volver a recordar lo que expliqué en la clase sobre el tema de la formalización.
que Ok, está listo, acá, profe. míralo, acá está, el tema de la integración, entonces que la formalización está constituida por reglas, por procedimientos, ¿sí? Que tienen guías, que tienen manual de funciones, entonces a eso Profe, se refiere. ¿Sí? profe, si en dado caso la empresa no tiene organigrama o estructura así como usted todo lo que nos está pidiendo, sino por ahí una o dos cosas, ¿ahí qué se hace? Ah, bueno, entonces ustedes tratan de hacer un organigrama con lo poquito que cuenta la empresa, ya ustedes están en la capacidad de realizarlo basado en los ejemplos. Entonces puede ser que, ¿cuántos empleados hay en tu empresa, por ejemplo? No, es una empresa pequeña, somos apenas 3, 4 prácticamente con el jefe. Ah, bueno, entonces puede poner acá jefe inmediato, acá los operarios o los cargos que hay, y debe ser un organigrama de baja complejidad vertical, entonces tú lo diseñas súper sencillo, no hay ningún inconveniente por eso, y explicas pues si hay, si aplica estos temas, si hay algo de lo que está aquí, si de pronto ustedes tienen unas reglas, aunque sea el horario de entrada, nosotros tenemos un horario de entrada y un horario de salida. Ah, bueno, eso ya cuentan con algo de formalización porque tienen unas reglas, un horario que cumplir, ¿sí? Tenemos políticas, tenemos procedimientos porque tenemos un manual de procedimientos para realizar X o Y proceso. ¿Sí? Es de contarnos esos chismecitos de su empresa, cómo se lleva a cabo al interior de las organizaciones, el tema de la estructura. Ujú. Ok, profe. Perfecto. Alguien de pronto que no esté trabajando en estos momentos, que no tenga forma de pronto de conseguir esa información. ¿Hay alguien? Sí. Ahí va la Señora, Yo no trabajo en empresa. Correcto, perfecto. Entonces, pues, sí, dime. Es que hay varias personitas hablando al tiempo, entonces me... Yo no trabajo en empresa, profe. Ah, ya reviso, ya reviso. Ah, perfecto, Profe, Alejandro. Ay, sí, dime. esto, por ejemplo, yo no estoy trabajando en este momento, pero precisamente mi proyecto de grado fue eso, crear el organigrama y un mapa, un manual de funciones para la empresa de mi papá. Entonces puedo partir de eso. Claro, eso les iba a decir precisamente. Bueno, ya voy para allá también que veo muchas manitas levantadas. A ver, María Peñuela. Profe, es que pues yo en este momento no trabajo como tal en una empresa formal que tenga, Sí. sí, entonces pues no tengo ese Mm, punto. perfecto, tranquila. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Veo que todas las preguntas son relacionadas con lo mismo. Perfecto. Entonces, si actualmente no están trabajando, pues pueden buscar con una empresa de algún familiar, algún conocido que les pueda suministrar esa información. Esa es una opción, esa sería una opción, una de las opciones. Ay, que yo tengo una empresa familiar, que mi papá, que mi vecino, que un amigo, ¿sí? Bueno, esa sería la primera opción. Otra opción sería eh, conseguir una empresa que a ustedes de pronto les llame la atención, buscarla por internet y mirar cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos. Otra opción sería ustedes crear lo que se está solicitando acá, ¿sí? Ay, es que yo siempre he soñado con tener una empresa de asesoría jurídicas y contables, por ejemplo, a quienes les gusta por allá el tema del derecho también. Son fuertes en ese tema, en ese ámbito. Entonces, bueno, voy a ponerle un nombre a mi empresa, voy a crear el organigrama, yo voy a decir que tengo tantos empleados, que la complejidad es horizontal y entonces que la complejidad horizontal va a ser iniciando baja porque apenas nos estamos constituyendo, entonces hacen el dibujo de la complejidad horizontal baja
¿sí? Esa sería una opción. Otra opción, entonces, buscar ejemplos, a qué se refiere, buscar ejemplos por internet de cómo identificar cuando la complejidad horizontal es baja o alta, ¿sí? Entonces ahí ya les di como 5 opciones que pueden realizar, no me cierro a una sola, ustedes deciden la mejor manera para conseguir esa información. Lo importante es que la tengan clara, que encuentren y puedan identificar lo que las partes, a lo que se refiere a la estructura en una empresa, ¿sí? Ya Profe, ¿para cuándo tocaría subir ese trabajo? aquí está en el chat, en el Team, en el cronograma de Teams, y ahorita lo mostré también, ya les comparto. Ahí cuando ustedes suben la actividad dice hasta qué fecha. Y aquí la tarea, 10 de septiembre, viernes. ¿Sí? Para el viernes 3 de septiembre. ¿No? Recordar que ese viernes pues también tenemos nuestro primer quiz. ¿Sí? 5 preguntitas, 15 minuticos, pues, para que lleguen ya súper estudiados con ese tema. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta del trabajo? Maestra, lo encuentro eso lo encuentro en Atenas, ¿sí? Sí, aquí en el primer corte dice, corte 1, dice actividad 1, ¿sí? Dice, por favor, enviar en formato PDF. Entonces, ustedes pueden hacer los organigramas y la complejidad en Word y lo convierten a PDF, ¿sí? Aquí en la actividad 1 también les dice que fecha de entrega, viernes 10 de septiembre. Profe, lo que ahorita usted nos mostró está ahí en Atenas, ¿cierto? La guía. La actividad, sí. El No, PDF. la guía que ahorita nos mostró, donde estaba lo... ¿De cómo hacerlo? ¿De cómo hacer la actividad? Ah, o sea, no, esa, aparte de esa, la que ahorita estaba mostrando organigrama, todo lo que hemos visto en clase. Ah, las diapositivas. Sí, profe, las diapositivas. Sí, todas las clases explico y les muestro que por aquí es donde ingreso. Aquí está en el link de ingreso a la clase de 6 de la mañana, aquí está el link de ingreso a la clase de la noche, aquí el link al grupo de WhatsApp y aquí el link a las diapositivas. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Bien. Creo que al último punto dice dejar un comentario en el video de la clase grabada. Sí, eso ya lo había explicado, ya vuelvo y te explico. Mira, acá incluso ya había dado clic ahí. Se encuentra la clase grabada de la semana pasada donde hablamos sobre la estructura, ¿sí? Entonces, incluso eso les va a servir para el desempeño de su trabajo, para que se guíen y recuerden qué dijimos respecto al tema de la estructura, que hablamos de la formalización, que hablamos del organigrama, ¿sí? Aquí empieza a hablar de ese tema, entonces acá dejan comentario respecto a lo que se dijo en la clase, de los aspectos más representativos, de lo que les llamó la atención, del tema que les generó mayor interés, el que ustedes consideran es más importante, o desde su experiencia cuál tema han podido aplicar en sus organizaciones, ¿sí? Dejar su opinión respecto a esa clase que vimos ese día, y quienes no estuvieron ese día y no la vieron ese día, pues muchísimo mejor porque van a poder ver toda la clase, recordar lo que se dijo y dejar su comentario al respecto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Bien. Entonces ya habíamos visto la estructura, todo lo relacionado con la estructura. Ahora pasamos a ver las generalidades del diseño organizacional. ¿Qué será el diseño organizacional? ¿De qué se trata eso del diseño? ¿Sí? Es la forma en la que se implementan las metas, las estrategias, ¿sí? Para poder alcanzar
la misión que tiene la empresa, los objetivos, la misión y la visión y alcanzar todas esas metas que se propone la empresa realizar y alcanzar. ¿Sí? Es la ejecución del plan estratégico. ¿Sí? Entonces se toman decisiones de acuerdo a cómo está organizado el organigrama, la estructura, ¿sí? Para orientar el trabajo de los empleados hacia la eficiencia y la mejora continua, ¿sí? Porque recordemos que el talento humano, como se mencionaba en la columna, en el documento que ustedes leyeron el día de hoy, es el talento humano, nosotros los empleados, los funcionarios, los que desempeñamos y llevamos a cabo todas las funciones que se deben realizar para cada cargo en la organización. Por eso somos tan importantes, el activo más valioso e importante dentro de las organizaciones. Por eso debemos estar guiados por una persona que ejerza el liderazgo de la mejor manera posible para que ayude a controlar que realmente estamos dando cumplimiento a esas funciones encomendadas para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos de las empresas. Entonces, recordar que el tema empresarial, las organizaciones son muy importantes y son los supervisores, administradores, los encargados de dar forma a esas organizaciones para que el personal tenga un buen desempeño y pueda satisfacer las necesidades del cliente, de la sociedad y demás involucrados, ¿sí? Que hay muchos tipos de organizaciones, ¿sí? Como lo decíamos al inicio de la clase pasada, cuando hablábamos de las organizaciones con ánimo de lucro y las organizaciones sin ánimo de lucro, las empresas comerciales, en la cual los administradores dirigen sus actividades para obtener recursos, recuperar la inversión, ganar dinero, tener utilidades en su empresa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lucro, con el dinero para sus socios y accionistas. Y las organizaciones sin ánimo de lucro, entonces allí recordemos, los administradores dirigen sus esfuerzos hacia generar algún tipo de impacto en la sociedad, ¿sí? A todas las personas que puedan llegar a servir, llegar a colaborar, ¿sí? Entonces, los administradores en ambas organizaciones luchan por diseñar, crear el diseño de empresas que logren la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Pero que es un poco complicado porque cada empresa tiene intereses y necesidades diferentes que requieren que los empleados poder satisfacer esas necesidades y esos intereses que hay dentro de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, para cada empresa hay un diseño diferente, ¿sí? No hay como, no se puede establecer un manual o un libro, un documento que diga estrictamente se debe diseñar así y esa y de esta forma. No, porque cada empresa es un mundo, cada empresa tiene unas necesidades y unos objetivos diferentes para lo cual el diseño se organiza de forma diferente, ¿sí? Entonces, el diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura, unas funciones para ese organigrama, para esos cargos, ¿sí? Entonces, se dirigen las funciones, se asignan responsabilidades, tareas a cada uno de los empleados, a cada uno del personal, talento humano, y se ejerce una relación de autoridad, ¿sí? Se establece una relación de autoridad dentro de las organizaciones porque deben haber personas encargadas de liderar y de vigilar, como lo decía anteriormente, que los empleados estemos cumpliendo a cabalidad con cada una de las tareas encomendadas, ¿sí? Entonces se asignan funciones, se asignan responsabilidades a cada miembro del equipo y hay una persona encargada de ser la autoridad en cada uno de los departamentos que se encuentran ubicados en el organigrama. Entonces, las decisiones que se tomen al interior de las empresas van a estar relacionadas o se deben tener en cuenta cómo es la cultura organizacional, quién ejerce el poder dentro de la empresa,
cuáles son los comportamientos que se requieren de acuerdo al manual de cada uno de los empleados, ¿sí? Entonces, es una toma de decisiones que van de acuerdo a todo el comportamiento y cómo está organizada la empresa de acuerdo a su estructura. ¿Cuál es el fin de realizar un diseño organizacional? ¿Sí? De asignar tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad. Pues poder facilitar el flujo de la información, ¿sí? Al haber una autoridad, pues esa autoridad va a ser la encargada de decirle a cada uno de los empleados qué es lo que deben hacer dentro de las funciones a su cargo, e información importante, qué actividades vamos a realizar esta semana, cómo vamos a dirigir las tareas, el proceso, ¿sí? Facilitar esa información desde la cabeza hasta los operarios de la última escala jerárquica de la organización. Toma decisiones para poder satisfacer la demanda de los clientes, entonces da las órdenes a los empleados de cómo realizar su trabajo para que el cliente se sienta bien atendido, para también decisiones de los recursos a comprar, los materiales que se le piden a los proveedores y demás dependencias dentro de la empresa. También el diseño es muy importante para definir con claridad la autoridad, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, quién va a ser el responsable de liderar los equipos de trabajo de acuerdo a los departamentos, a cada uno de los departamentos y las divisiones de trabajo que se encuentran establecidas en la estructura, en el organigrama, ¿sí? Debe haber alguien, porque si no, todo el mundo haría lo que quisiera y se formaría un desorden dentro de la empresa, porque tan solo con el presidente no daría abasto, dependiendo también la complejidad del organigrama y del tamaño de la empresa, para liderar todos esos grupos de trabajo y toda esa gran cantidad de empleados que tenga la empresa. Entonces, es muy importante diseñarlo con ese fin. También para crear los niveles de coordinación, la integración, ¿sí? ¿Quién va, en qué departamento va a quedar liderando cuál funcionario, cuántos empleados va a dirigir cada supervisor, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los departamentos, cómo va a ser el trabajo en equipo, el trabajo por departamentos, ¿sí? Para poder adaptarse en los momentos en que se requiera bajo cierto tipo de situaciones que se puedan presentar en el entorno, ¿sí? ¿Quién va a liderar a quién? Entonces, es la integración de la gente con los procesos del negocio, ¿sí? Por eso hablamos del talento humano que desempeña un papel muy importante dentro de las organizaciones y para el diseño. Por eso quise hacer ese preámbulo, esa introducción con esa lectura para lo que tema que vamos a iniciar, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, el talento humano influye en la estructura y en el diseño, ¿sí? En el diseño porque es cómo vamos a integrar la gente con los procesos que requiere la empresa, ¿sí? Cómo vamos a emplear a las personas para que desempeñen el manejo de la tecnología y los demás sistemas que requiere o con los que cuenta la organización, porque la empresa puede contar con la mejor infraestructura, el mejor diseño, las mejores máquinas, todos los recursos de última calidad, los últimos avances tecnológicos, pero si no hay un talento humano que se encargue de llevar a cabo esos procesos y dar utilidad a esos recursos, pues la empresa no funcionaría, ¿sí? Entonces, por eso el talento humano es tan importante para los temas que estamos viendo y que veremos más adelante. Entonces, todas las organizaciones que están bien diseñadas se aseguran de que la forma de la organización, su diseño, ¿sí?, coincida con el propósito que tiene la empresa o la estrategia a llevar a cabo y puede aumentar el resultado de los esfuerzos en conjunto con cada uno de los departamentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El tema del diseño.
Entonces acá tenemos un organigrama, ¿sí? Ya tenemos un organigrama, ya tenemos la estructura, ya sabemos que vamos a tener 3 departamentos, ya sabemos que bajo esos departamentos vamos a tener otros cargos aquí más abajo. Entonces, ¿de qué se encarga el diseño? De saber, bueno, ¿cuántos empleados necesitamos acá para ejercer el cargo del contralor? ¿Cuántos para el cargo de analistas? ¿Cuántos analistas vamos a tener? ¿Qué funciones o cuáles son las funciones de ese contralor? ¿Cuáles son las funciones de esos analistas? ¿Sí? De eso se encarga el diseño. ¿Quién va a vigilar, a controlar? ¿Cuál va a ser el supervisor que va a encargar de monitorear que todos sus empleados a cargo estén haciendo las funciones? Entonces, de eso se encarga el diseño, ¿sí? De diseñar la autoridad, diseñar el manual de funciones, las responsabilidades, las tareas que van a ocupar las personas que lleguen a ingresar a estos puestos, a estos cargos, a darle vida a la organización. Y de eso. Ya tenemos la estructura que, bueno, aquí nos quedó el croquis, ¿sí? Es el croquis, el mapa, ¿sí? La arquitectura. Ahora vamos a darle vida a este organigrama. Darle vida es integrar al talento humano a que desempeñe las funciones de cada uno de los cargos y a delegarle autoridad a cada uno de estos cargos operativos, que haya un líder, una cabeza, también vigilando porque se cumplan y se lleven a cabo esas funciones encomendadas. Bien, entonces una cosa es la estructura y otra cosa el diseño. La estructura es el croquis de cómo va a quedar la organización y el diseño ya es darle vida, darle colores a ese organigrama. Bien. Entonces hay unas dimensiones del diseño organizacional, que es una dimensión a nivel general como significado, una dimensión, la sola palabra, su definición es el tamaño o extensión de una cosa que ocupa mayor o menor espacio. Usted no se imagina la dimensión de sus palabras, ¿sí? Usted no se imagina el tamaño o la afectación que tuvo sus palabras al momento de ofender a una persona, por ejemplo. Eso usamos bien esa palabra para expresarnos en ese sentido. Entonces, ¿cómo llevaríamos esa dimensión a las empresas, al ámbito empresarial? Pues es el conjunto de rasgos que van a describir a la empresa, ¿sí? Tanto internamente, tanto el sector en el que se desempeñan, como el nivel exterior, el impacto que tiene la empresa también al exterior, hacia los clientes, a las personas y al público en general, ¿sí? Cómo se caracteriza, lo que la identifica, lo que la diferencia de otras empresas, ¿sí? Es el espacio que ocupa la empresa en el mercado, en sus stakeholders, ¿sí? Recordemos que las empresas dan forma a nuestra vida, ¿sí? Tanto porque nosotros trabajamos dentro de una empresa, dentro de una organización, da forma a nuestra calidad de vida, afecta a nuestra calidad de vida y a nuestro estilo de vida. Y también porque nosotros, a su vez, también somos clientes, actuamos como clientes, entonces hacemos uso en nuestro diario vivir de todo tipo de organizaciones. Ustedes en este momento están haciendo uso de una organización educativa, pero para mí eso tiene otro significado. Para mí es mi vida, es mi estilo de vida, porque yo trabajo acá dentro de esta organización llamada UTS, que me permite llevar un estilo de vida de acuerdo a muchos aspectos en los cuales la empresa me colabora, ¿sí? Los administradores que están bien informados respecto a todo el proceso empresarial de su negocio, pues dan forma a las organizaciones porque con ese conocimiento saben cómo llevar a cabo y dirigir de la mejor manera los procesos que se realizan al interior de las organizaciones.
Entonces, el primer paso para entender a las empresas, a las organizaciones, es buscar dimensiones, ¿sí? Estos rasgos, estas características que describan también los rasgos del diseño organizacional específico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los rasgos del diseño organizacional? Bueno, ¿cuál es la cadena jerárquica? ¿Cuáles son las personas que tienen otros funcionarios a cargo? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los cargos a desempeñar por esos empleados? ¿Sí? Entonces, esas dimensiones describen a las empresas de manera muy similar a como los rasgos de personalidad y físicos describen a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, así como yo sé que en una empresa con el trabajo, por ejemplo, que ustedes me van a entregar, bueno, es una organización que tiene formalización porque tiene tantos y tantos manuales y hay leyes y normas, ¿sí? Que es una organización con un organigrama de baja complejidad en la parte horizontal, que es de alta complejidad en la parte vertical, ¿sí? De esa forma, con lo que ustedes me van a enviar, vamos a ver las características que tiene cada una de las empresas. Entonces, eso es lo mismo que decir, o para poner un ejemplo, hacer una analogía con los rasgos de personalidad y físicos de otra persona. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí a Alejandra Ayala, entonces veo que Alejandra Ayala es una persona que dentro de su personalidad, valga la redundancia, es de carácter fuerte, alegre, inteligente, hiperactiva, líder. Esos son sus rasgos de personalidad. Sus rasgos físicos, entonces, de cabello corto, churca, cabello negro, si no estoy mal, piel trigueña, ¿sí? Color bonito, entonces. ¿Qué más? Ojos negros. Bien, eso es lo que uno puede analizar al momento de encender sus cámaras, ¿sí? Que eso también era otra de las finalidades, conocerlos y que me sirvieran para el ejemplo que voy a dar el día de hoy, ¿sí? Todo tiene su propósito y un porqué en las actividades que se realizan al interior de la materia. Entonces, así como yo describí a Alejandra, así también podemos describir a las empresas de acuerdo a su estructura y a su diseño. Entonces, como les decía, a simple vista no podíamos, al ingresar a una empresa, no podemos ver cómo es su estructura. Pero si nos muestran el organigrama, bueno, ya podemos identificar todo lo que vamos a identificar en la tarea, ¿sí? Y también en el diseño podemos identificar, bueno, listo, hay 5 personas encargadas de cada uno de los departamentos. Ellos a su vez tienen tantas personas a cargo, ¿sí? Las funciones dentro de cada uno de los cargos se pueden establecer, se pueden identificar mediante el manual de funciones en su parte de la formalización. ¿Sí? A eso hace referencia a las dimensiones del diseño organizacional. El diseño organizacional tiene unas dimensiones estructurales y otras dimensiones contextuales. Las dimensiones estructurales hacen referencia a la forma en la que podemos describir las características internas de una organización y crean una base para medir y comparar las organizaciones. ¿Cómo medir y comparar? ¿Y en base a qué? Pues en base unas a otras. Entonces, pues todas las empresas son diferentes, ¿sí? Entonces podemos decir la complejidad en la empresa que es del mismo sector es alta porque es una empresa pues ya con su trayectoria ha venido creciendo a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces, en compararla con otra empresa del sector que apenas está iniciando, pues vamos a encontrar que sus dimensiones son menores, es más pequeño de pronto el organigrama porque apenas está iniciando.
¿sí? A eso hace referencia. Las dimensiones contextuales, pues, caracterizan a toda la organización de acuerdo a su tamaño, a su tecnología, a su entorno, a las metas establecidas por la empresa, ¿sí? Incluye da forma a las dimensiones estructurales, ¿sí? Y pueden visualizarse como un conjunto de elementos relacionados con la estructura y los procesos laborales que se llevan a cabo al interior de las organizaciones. Entonces, para entender y evaluar a las empresas, para esto es muy importante analizar los dos tipos de dimensiones, ¿sí? Las estructurales y las contextuales, porque ambas nos dan información relevante para ver cómo se desempeña cada una y cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos al interior de la organización, ¿sí? Y esas dimensiones interactúan entre sí para lograr los propósitos que ya habíamos mencionado anteriormente, los objetivos que tiene la empresa para desempeñarse y poder operar dentro de su ámbito. Entonces, tenemos unas dimensiones estructurales, ¿sí? Que son 6. Tenemos la formalización, ya habíamos pues, tratado un poco el tema, ¿sí? De la formalización, entonces que tenemos unas reglas, unos manuales, una forma de operar dentro de la empresa, que tenemos unas responsabilidades, unas funciones, ¿sí? Está el tema de la especialización, de la jerarquía de la autoridad, quien es el que se encarga de liderar los equipos de trabajo, la centralización en donde quien recae pues la autoridad, el profesionalismo de cada uno de los integrantes de la organización y las razones del personal. ¿Sí? El tema del talento humano que desempeña un papel muy importante dentro de la organización. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, 7:15 se abre la ronda de preguntas, dudas e inquietudes para poder dar respuesta a o que se haga necesario de pronto volver a explicar alguno de los temas que se han desarrollado de la clase, ¿sí? Para que haya mayor claridad, de pronto algo que no les haya quedado muy claro, que deba volver a repetir, no sé, alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues se abre el espacio para hacerlo. A ver, alguien me escribió por acá. Ah, bueno, un comentario. Profe, buen día. Bueno, Profesora, lo del organigrama y de lo que estaba en Atena es para entregar en la fecha estipulada que está ahí. Hoy era lo del resumen de la lectura,